Durante 20 años compartí mi vida con una mujer que nunca fue completamente mía, y lo más devastador no fue descubrirlo al final. Lo más devastador fue enterarme, el día que firmé los papeles del divorcio, que la única persona que siempre supo la verdad fue la madre de ella. Hay cosas que uno no puede prepararse para escuchar, palabras que llegan tarde, cuando ya no sirven para salvar nada, pero que de alguna manera lo cambian todo. Las palabras que ella me dijo aquella tarde, sentados en su pequeña sala en Guadalajara, con el olor a café de olla flotando en el aire y el ruido del tráfico entrando por la ventana, me destruyeron y me liberaron al mismo tiempo. Esta historia fue compartida en foros y comunidades en línea y refleja situaciones que muchas personas viven en silencio en México y en toda América Latina. Si llegaste aquí buscando entender por qué las traiciones duelen más cuando vienen de adentro de la familia, quédate, porque esto apenas comienza. Me llamo Ernesto, tengo 53 años, soy ingeniero civil y viví en Guadalajara la mayor parte de mi vida adulta. Conocí a mi exesposa cuando los dos teníamos 29 años, en una reunión de trabajo. Ella era asistente de uno de los socios del despacho donde yo empezaba a crecer profesionalmente. Se llamaba Valeria. Valeria era de esas mujeres que entran a un cuarto y lo llenan, no por su apariencia, aunque era muy guapa, sino por su presencia. Tenía una forma de reírse que hacía que todo el mundo volteara a verla. Una forma de hablar que te hacía sentir que eras la persona más interesante del mundo. Me enamoré de ella en cuestión de semanas, y creo que en ese momento cometí el primer error de mi vida. Confundí el encanto con la profundidad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia modesta en el centro de Guadalajara. No éramos ricos, pero éramos jóvenes y teníamos planes. Nos mudamos a un departamento en la zona Minerva. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Y durante los primeros años todo parecía marchar. Construimos una vida juntos. O eso creía yo. Lo que nunca noté entonces, o quizá no quise notar, era la forma en que su madre me miraba. La llamaré simplemente la señora Leticia, porque así le decían todos. Era una mujer de carácter fuerte, de esas que tienen una opinión sobre todo y no dudan en compartirla. Desde el principio fue amable conmigo, nunca fría, nunca grosera. Pero había algo en su mirada que yo no supe leer durante muchos años. Una especie de lástima que ella cuidaba mucho de no mostrar demasiado abiertamente. Yo lo atribuía a que simplemente era una mujer seria, de pocas palabras cuando se trataba de afecto real. Me equivoqué. Lo que había en esa mirada no era frialdad, era culpa, pero eso lo sabría mucho después. Los primeros 10 años de matrimonio fueron, en términos generales, normales. Teníamos nuestras peleas, nuestros momentos difíciles, las tensiones propias de 2 personas que comparten una vida, una hipoteca, 2 hijos pequeños y carreras que exigían mucho. Yo viajaba con frecuencia por trabajo, proyectos en Monterrey, en Querétaro, en la Ciudad de México. Y reconozco que no siempre estuve tan presente como debía haber estado, pero trabajaba para nosotros. Para que los niños tuvieran estabilidad, para que Valeria pudiera retomar sus estudios, que había dejado a medias cuando nació nuestro primer hijo. Eso me decía a mí mismo cuando tomaba el vuelo de las 6 de la mañana un lunes y no regresaba hasta el viernes por la noche, que todo lo hacía por la familia. Fue alrededor del 10º año cuando empecé a sentir que algo había cambiado. No de golpe, no con un evento concreto. Fue más como cuando el agua empieza a filtrarse por una grieta en la pared. Primero no la ves, luego aparece una mancha, y cuando por fin reaccionas, el daño ya llegó hasta los cimientos. Valeria se volvió distante, no de manera obvia.
Seguía siendo funcional, seguía siendo la madre de mis hijos, seguía viniendo a las cenas familiares y sonriendo en las fotos. Pero había algo que faltaba, una calidez que antes estaba y ahora ya no. Cuando intentaba tocarlo, ella lo esquivaba con excusas, que estaba cansada, que tenía jaqueca, que había tenido un día difícil, que yo exageraba. Esa última parte es la que más me costó. Porque cuando uno empieza a escuchar "estás exagerando" con suficiente frecuencia, llega un momento en que uno mismo se lo cree. Antes de que siga, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito al canal Casos de la Vida Narrado, este es el momento. Sé que la mayoría de las personas que nos ven cada semana aún no se han suscrito. Y está bien, no hay juicio. Pero cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerte más historias como esta. Solo dale clic en suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso. Te lo agradezco de verdad. Y ahora sí, continuemos. El año 12 fue el más difícil que recuerdo de esa etapa. Me encontré solo en un hotel en Monterrey, una noche de martes sin nada particular que lo marcara, y me di cuenta de que no tenía ganas de llamarle a mi esposa. No porque estuviera enojado con ella, sino porque sabía, con una claridad que me dolió en el pecho, que si llamaba, la conversación sería de 5 minutos, mecánica, sin emoción real, y que al colgar me sentiría más solo que antes de marcar. Eso no era normal. Yo lo sabía. ¿Pero qué hacías con eso? Le decías a tu esposa: oye, creo que ya no nos amamos. A los 41 años, con 2 hijos, con una hipoteca pagada a medias y una vida construida ladrillo por ladrillo durante más de una década. No. Lo que hacías era seguir y esperar que algo cambiara. El problema con esperar es que mientras tú esperas, la vida se sigue moviendo. Y no siempre en la dirección que uno quisiera. La primera señal concreta llegó un sábado por la mañana, de la manera más banal posible. Estaba buscando el cargador de mi teléfono en la bolsa del abrigo de Valeria. Lo hacíamos seguido, prestarnos cargadores, nada inusual. Y encontré un recibo de una cafetería en la colonia americana. Una cafetería que yo conocía. Era un lugar pequeño, con buena iluminación, de esos que tienen mesas de madera y música suave. Un lugar para conversaciones tranquilas. El recibo era de un miércoles, 2 cafés de olla y 2 piezas de pan dulce. Valeria, ese miércoles me había dicho que iba a casa de su mamá. Guardé el recibo en mi bolsillo. No dije nada. Le hice la pregunta esa misma noche, sin levantar la voz, sin acusarla directamente. Le pregunté cómo había estado su día, qué había hecho, cómo estaba la señora Leticia. Me respondió sin titubear. Le había ido muy bien, su mamá estaba bien, habían tomado café y platicado un rato. Tan natural, tan segura. La miré a los ojos y le sonreí, no porque creyera lo que me estaba diciendo, sino porque en ese momento entendí que esto era algo que ella había practicado mucho, que la facilidad con la que mentía no era de principiante. Esa noche no dormí. Me quedé tendido en la oscuridad con el techo como único testigo de todo lo que me cruzaba por la cabeza. Quería estar equivocado. Quería que hubiera una explicación que no fuera la que mi instinto ya me estaba gritando. Pero los instintos, cuando uno los ha ignorado durante años, llegan con mucha fuerza cuando finalmente se les da permiso de hablar. Pasé las siguientes semanas en una especie de estado de alerta silenciosa. No le conté nada a nadie. No le dije nada a Valeria. Solo observé. Presté atención a los detalles que antes dejaba pasar, los horarios, los mensajes que llegaban tarde por la noche y que ella leía dándome la espalda, las salidas que de pronto tenían razones distintas,
los cambios pequeños en su forma de vestirse cuando salía a diligencias. Un jueves por la tarde, mientras ella estaba en el baño, su teléfono vibró sobre la mesa. No era mi costumbre revisar su celular. Nunca lo había hecho en 20 años. Pero ese día algo me hizo voltear. La pantalla mostraba una notificación de WhatsApp. No alcancé a ver el nombre, pero sí las primeras palabras del mensaje. Ayer estuvo increíble. Te necesito. Eso fue todo. 3 palabras que lo dijeron todo. Me levanté de la mesa. Salí al patio trasero. Encendí un cigarro, aunque llevaba 3 años sin fumar. Me quedé parado ahí entre las macetas de mi esposa y el sonido del televisor que llegaba desde adentro, tratando de respirar con normalidad. Cuando Valeria salió del baño y me preguntó qué hacía afuera, le dije que me había dado un poco de calor. Me miró un segundo de más, como midiendo algo, y luego entró de nuevo. Esa mirada. La guardé. Lo que siguió fueron semanas de una doble vida extraña. Ella siguiendo adelante como si nada, yo fingiendo que tampoco. Era agotador, era humillante, y al mismo tiempo necesitaba saber más antes de confrontarla. No por masoquismo, sino porque cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene 20 años de vida compartida en juego, necesita tener todo claro. No puede actuar por impulso. Contraté a un profesional, un investigador privado al que encontré a través de un conocido. No fue una decisión fácil. Me costó 3 noches de insomnio y mucho orgullo tragado, pero cuando el hombre me entregó el primer reporte, entendí que había tomado la decisión correcta. Las fotos eran de ella con un hombre, saliendo de un hotel en la zona centro, entrando a la misma cafetería del Recibo, caminando juntos por la avenida Chapultepec con una naturalidad que dolía más que cualquier otra cosa. No era el comportamiento de 2 personas que se esconden. Era el comportamiento de 2 personas que llevan mucho tiempo haciéndolo y ya no le tienen miedo. El investigador me dijo que, según lo que había podido rastrear, la relación llevaba al menos 4 años. 4 años. Me quedé sentado frente a él, con ese número resonando en mi cabeza como un golpe sordo. 4 años. Mientras yo viajaba a Monterrey, a Querétaro, a la Ciudad de México, mientras yo pagaba la hipoteca y llevaba a mis hijos a la escuela y compraba los víveres y creía con una ingenuidad que ahora me avergüenza que mi matrimonio era real. Tomé la decisión esa misma semana. No iba a confrontarla aún. Primero hablé con un abogado, luego organicé los documentos. Luego, con todo en orden, le pedí que se sentara conmigo en la sala una noche, después de que los niños se durmieran, y le dije que quería hablar. Ella se sentó frente a mí con esa calma que ya reconocía como ensayada. Y yo le puse sobre la mesa, sin decir una sola palabra, 2 de las fotos. El silencio que siguió fue de los más largos de mi vida. Después vino la negación. Luego, las explicaciones contradictorias. Luego las lágrimas, las que uno ya no sabe si son de arrepentimiento genuino o de pánico porque la descubrieron. Luego las acusaciones hacia mí, que yo nunca había estado presente, que ella se había sentido sola, que yo era el culpable por no haber visto las señales. Eso último me dolió de una manera distinta. No porque lo creyera completamente, sino porque había una parte pequeña y cobarde de mí que sí se lo preguntaba, que sí se decía, ¿y si es verdad? ¿Y si con haber estado más presente esto no hubiera pasado? Eso es lo que el engaño le hace a uno. No solo te roba el pasado, también te hace dudar de ti mismo en el presente. Pero no me dejé quedar ahí. Le dije, con la voz más tranquila que pude sostener, que no habíamos venido a hablar de por qué había pasado. Habíamos venido a hablar de cómo íbamos a separarnos de la manera más ordenada posible, pensando en nuestros hijos. Esa noche, ella se fue a dormir al cuarto de visitas. Yo me quedé en nuestra recámara, mirando el techo,
sintiendo que el aire del cuarto pesaba diferente. Si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, una traición de largo plazo, ese dolor de descubrir que la vida que creíste tener no era completamente real, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos es lo único que necesitamos para dar el siguiente paso. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. Sus respuestas nos importan y siempre las leemos. El proceso legal duró casi un año. Fue difícil, costoso emocionalmente, pero organizado. Llegamos a un acuerdo sobre la custodia de los niños, compartida, semanas alternas, sobre la división de bienes, sobre la pensión. Mi abogado fue claro y profesional. Yo no busqué hacerle daño más allá de lo necesario, no porque no estuviera herido, sino porque entendí que cualquier venganza que no fuera vivir bien después de eso iba a costarme más de lo que me daría. Los niños lo tomaron muy mal al principio, como era de esperarse. Nuestro hijo mayor tenía 16 años cuando les dijimos, y nuestra hija 14. No les explicamos los motivos reales, eso no era para ellos. Solo les dijimos que habíamos decidido tomar caminos separados, que los dos los amábamos y que nada de eso cambiaba, que la familia seguía siendo familia, aunque ahora funcionara de otra manera. ¿Lo creyeron? No sé. Los adolescentes perciben más de lo que uno cree. Pero al menos les dimos estructura, al menos no los hicimos parte de nuestro dolor. Durante ese año, la señora Leticia casi desapareció de mi vida, como era natural. Yo no la busqué. Ella tampoco a mí, más allá de mensajes cortos y distantes cuando había algo que coordinaban a través de Valeria. Yo lo entendía. Ella era la madre de mi exesposa. La lealtad de sangre existe y es comprensible. Pero algo que no esperaba pasó el día en que fui a recoger los últimos objetos que quedaban guardados en casa de los suegros, algunas cosas de los niños, unas herramientas, nada importante. Era un martes a media mañana. Valeria no estaba. Solo la señora Leticia me abrió la puerta con esa expresión suya de siempre, seria, directa. Me dijo que pasara. Me ofreció café. Yo estaba a punto de decirle que no tenía tiempo, que solo venía por las cosas, pero algo en su mirada me detuvo. Algo que no era exactamente tristeza, era otra cosa, algo que parecía llevar mucho tiempo queriendo salir. Me senté. Ella sirvió el café despacio, sin prisa, como si estuviera organizando en su cabeza algo que llevaba tiempo pensando. Se sentó frente a mí, apoyó las manos sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Y entonces dijo: «Ernesto, hay algo que necesito decirte, no porque sea fácil, sino porque creo que te lo mereces». Me quedé quieto. El café humea frente a mí. La sala olía a vela de lavanda. Afuera pasaba un camión que hacía vibrar levemente los cristales de la ventana. «Yo supe desde el principio», dijo ella, «desde mucho antes de que tú te enteraras». No le pregunté nada, solo la miré. «No desde hace 4 años», continuó, «desde hace más de 10. Hubo otro hombre antes, uno que duró poco, que ella misma terminó. Yo pensé que había sido un error de juventud, que ya había pasado, que si yo lo decía, lo único que iba a lograr era destruir tu matrimonio y hacerle daño a mis nietos». El aire en la sala cambió completamente. Me convencí a mí misma de que era lo mejor para todos guardar silencio, dijo, y su voz tembló por primera vez. Que si ustedes eran felices, si los niños estaban bien, entonces yo no tenía derecho a meterme. Pero me equivoqué, Ernesto. Me equivoqué y lo sé. Y cargué con eso durante todos estos años cada vez que te miré a la cara. Pasaron varios segundos antes de que yo pudiera decir algo. «¿Por qué me lo dice ahora?», le pregunté. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Ella bajó los ojos un momento. Luego me miró de nuevo.
porque ya se terminó. Porque si no te lo digo ahora, me voy a morir cargando esto. Y porque creo que mereces saber que no estabas loco, que lo que sentiste todos estos años era real, que la distancia que notabas no era tu culpa. Se detuvo. Tomó un sorbo de su café. Las manos le temblaban levemente sobre la taza. Siempre fuiste un buen hombre, Ernesto. Siempre fuiste un buen marido y un buen padre. Eso nadie te lo va a quitar. No sé cuánto tiempo me quedé sentado ahí después de que terminó de hablar. Sé que en algún momento tomé mi café, que se había enfriado. Sé que miré el piso de mosaico de su sala, que tenía ese patrón de flores que yo había visto cientos de veces en 20 años de visitas familiares y que nunca había observado de verdad. ¿Qué sentí? Todo y nada al mismo tiempo. Rabia, sí, una rabia sorda y pesada que no tenía ya a dónde ir porque el daño ya estaba hecho. Tristeza también, pero sobre todo, y esto es lo que más me sorprendió a mí mismo, sentí algo parecido al alivio, porque durante meses, quizá durante años, una parte de mí se había preguntado si había exagerado, si había leído mal las señales, si la frialdad que sentí en mi matrimonio había sido producto de algo que yo no había sabido dar. La señora Leticia acababa de responder esa pregunta de la manera más directa posible. No, no había exagerado. No había estado loco. Le dije que la escuchaba, que agradecía que me lo dijera, y le dije también, porque era verdad, que no le guardaba rencor a ella, que entendía la posición en la que había estado, que las lealtades familiares son complicadas y que nadie que no haya estado en ese lugar tiene derecho a juzgar fácilmente. Ella asintió con los ojos brillantes. No lloró. Era demasiado mujer para eso. Me levanté, recogí las cosas que había venido a buscar y antes de salir me volteé una última vez. «Cuídese, señora», le dije. «Échale ganas, Ernesto», respondió ella. Salí a la calle. El sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el pavimento. Me quedé un momento parado junto a mi camioneta, con las cajas en los brazos y el ruido de la ciudad alrededor, y respiré hondo. Era el primer respiro que me salía limpio en mucho tiempo. Después de eso, las cosas siguieron su curso. El divorcio se finalizó. Los niños fueron adaptándose, como los jóvenes saben hacer cuando los adultos les dan estructura aunque no les den todas las respuestas. Mi hijo empezó la universidad ese mismo año en la Ciudad de México. Mi hija entró al bachillerato y se convirtió en una joven que me asombra cada vez que la miro. Yo me quedé en Guadalajara. Cambié de departamento. No quería seguir viviendo en el mismo lugar donde habíamos construido esa vida que resultó ser parcialmente una ilusión. Me mudé a uno más pequeño, cerca del Parque Metropolitano, con menos habitaciones pero más luz. Aprendí a cocinar de verdad, no solo los huevos del domingo, sino cosas que disfrutaba comer. Retomé el contacto con amigos que había descuidado durante el matrimonio. ¿Fácil? No. Uno no sale de 20 años de una historia así sin cicatrices. Hay noches en que el silencio del departamento pesa. Hay momentos en que los recuerdos llegan sin aviso y sin pedir permiso, mezclados y confusos. Los buenos con los malos, los reales con los que quizá nunca fueron tan reales como creí. Hay días en que me pregunto qué hubiera pasado si hubiera visto las señales antes, si hubiera confrontado a tiempo, si hubiera escuchado ese instinto que me hablaba desde hacía años y yo elegí ignorar. Pero no me quedo mucho tiempo en esas preguntas. Porque a los 53 años uno ya sabe que el pasado no cambia por más que uno lo mire y que la única dirección que tiene sentido es hacia adelante. Lo que la señora Leticia me dijo ese martes por la mañana me acompañó durante mucho tiempo, no como un peso adicional, ya tenía suficiente con el mío, sino como una especie de llave que abría algo que había estado cerrado.
Una validación que llegó tarde, sí, demasiado tarde, para cambiar lo que había pasado, pero que aún así llegó. Hubo momentos en que me pregunté si debía haber actuado diferente al saber aquello, si debía haber dicho algo más, si la culpa de la señora Leticia era comparable con la traición de su hija, o si eran cosas distintas en categorías distintas. Concluí que eran distintas, que guardar un secreto doloroso para proteger a una hija, aunque sea una decisión equivocada, no es lo mismo que ser quien comete la traición. Que la señora Leticia vivió con esa culpa durante años y que la valentía que tuvo de decirme la verdad cuando ya nada podía cambiar fue, a su manera, un acto de honestidad que le costó mucho. No la perdono por haber callado, pero tampoco la condeno. Lo que siento es algo más parecido a la comprensión, a entender que la gente, incluso la gente que no es mala, toma decisiones equivocadas cuando cree que está protegiendo lo que ama. El problema es que mientras uno protege una cosa, suele desproteger otra, y en este caso, lo que quedó desprotegido fui yo. Hay una cosa que le digo a mis hijos cuando me preguntan cómo estoy, ahora que ya son mayores, y la conversación puede ser más abierta. La vida no siempre es justa en el momento en que la vives, pero si te mantienes en pie, si no pierdes la dignidad, si no haces cosas de las que vayas a avergonzarte después, entonces tarde o temprano las cuentas se balancean. No siempre como uno quisiera, no siempre con la justicia perfecta de las películas, pero se balancean. Mis hijos me miran cuando digo eso con una mezcla de escepticismo y algo que prefiero creer que es respeto. Tienen razón en ser escépticos. El mundo no siempre recompensa la decencia, pero también creo que la alternativa, que es vivir con amargura, es demasiado caro para uno mismo. La amargura le hace más daño al que la carga que a quien va dirigida. Así que opté por soltarla. No de golpe, eso no funciona así, sino poco a poco, de la misma manera en que la había acumulado, despacio, sin darse cuenta, hasta que un día te levantas y te das cuenta de que ya no pesa igual. Han pasado casi 3 años desde aquella conversación en la sala de la señora Leticia. Valeria y yo somos civilizados cuando nos vemos, que es lo estrictamente necesario para coordinar los asuntos de los niños. No somos amigos, no creo que eso sea posible ni deseable, pero tampoco somos enemigos. Encontramos una distancia funcional que hace que todo sea menos difícil de lo que podría ser. La señora Leticia me mandó un mensaje en el cumpleaños de mi hija hace unos meses. Solo me decía que esperaba que estuviera bien, que siguiera adelante. No le respondí de inmediato. Estuve un rato con el teléfono en la mano, pensando. Luego le escribí: «Gracias, señora, sigo adelante». Era verdad. Si algo le puedo decir a alguien que esté atravesando algo parecido, ese momento oscuro en que descubres que la vida que construiste tenía grietas que no viste o que no quisiste ver, es esto. No te quedes en el ¿por qué a mí? Esa pregunta no tiene respuesta útil. Quédate en el ¿y ahora qué? Esa sí la puedes responder. Busca apoyo. No tienes que cargar esto solo. Un buen amigo, un familiar de confianza, un profesional sí es necesario. Lo que sea que te ayude a procesar sin que te coma por dentro. No hay nada de débil en necesitar ayuda para levantarse después de un golpe así. Cuida tu dignidad por encima de todo. No hagas cosas de las que vayas a avergonzarte después. La venganza que destruye al otro también te destruye a ti. La venganza real es vivir bien, construir algo nuevo, demostrar con hechos que uno es capaz de seguir adelante. Y si algún día alguien llega a decirte la verdad tarde, demasiado tarde para cambiar las cosas, pero a tiempo para cerrar algo que quedó abierto,
escúchala. No siempre es una traición adicional. A veces es la última pieza de un rompecabezas que necesitabas para poder guardarlo y seguir. El café de la señora Leticia ese martes estaba muy bueno, aunque ya se me había enfriado cuando lo tomé. Siempre supo hacer buen café. Eso se lo reconozco. Y me reconozco a mí también algo que tardé demasiado en ver, que no fui el culpable, que hice lo que pude con lo que tenía, que fui un buen padre y un hombre que intentó hacer bien las cosas. Eso, a los 53 años, en un departamento con más luz y menos mentiras, es suficiente para seguir. Así es la vida y así se sigue.